que un presidente, teniendo la posición de gobierno, no puede ser acusado de dar un golpe de Estado porque tiene prerrogativas de la institución presidencial para dar medidas excepcionales. Bueno, no creo que sea tan apoteósico en un país donde se inicia un nuevo gobierno con serios cuestionamientos por el desempeño que ha venido teniendo esta mayoría parlamentaria que ya gobierna el país, y porque además esto le plantea un serio problema de legitimidad al gobierno entrante. Ok, ¿no? pero eso no quiere decir que mantengan o sostengan todavía la teoría del fraude. Ya han dicho No, que fraude no hubo, no hubo fraude. Claro, efectivamente, si nos ceñimos a lo que establece la norma en estricto, no hemos podido nosotros cumplir con, digamos, el caso, la configuración del caso de fraude, pero evidentemente hemos asistido a un proceso donde se han visto varias irregularidades. Como en la primera vuelta y no dijeron nada. Y los cuestionamientos que hemos hecho son legítimos. Pero mira, este cambio normativo que se ha dado, bueno, ya yo creo que todos pueden sacar sus propias conclusiones, la forma como se ha dado el proceso electoral en el extranjero, el comportamiento abiertamente parcializado, ¿no?, del canciller, creo que quedará, pues, tomamos nota y nos reservamos el derecho de acudir también a las instancias internacionales. Que van a seguir en eso porque tengo entendido que la demanda, el recurso, la apelación que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está en trámite, digamos. Hay una audiencia. Sí, pero no va a pasar nada, en realidad. Pero es nuestro derecho. Ah, no, es nuestro supuesto que derecho, es su y mira, hay muchas cosas en este país en los cuales lamentablemente recién cuando vamos a tribunales internacionales sabemos cuál es la verdad, ¿no? Como lo que está pasando en el caso de Pedro Castillo y como lo que pasó con muchos otros casos durante el primer gobierno del Fujimorato. Ok, pero yendo al caso de Pedro Castillo, que además, digamos, es la consigna por la cual mañana van a salir a marchar. Pedir la liberación de Pedro Castillo, que el único que puede determinar si procede o no es José María Balcázar, y se le acaba el tiempo. Estamos 14 de julio y para el 28 faltan exactamente 14 días, 2 semanas clavadas. Y está con miedo. De hecho, le preguntaron, estaba escuchando en una radio declaraciones del presidente interino cuando le consultan sobre el tema y dice, estamos evaluando. Hay mucho miedo y ustedes son conscientes de que hay mucho temor, evidentemente, Mira, abrirle la puerta de Barbadillo a Castillo. Yo creo que son temores infundados. En primer lugar, porque ya en el proceso electoral hemos podido constatar que existe una amplia mayoría de la población, y antes del proceso electoral habían también varios estudios de opinión que consultaban a los peruanos sobre la situación de carcelería del presidente Pedro Castillo, y la mayoría estaba de acuerdo en su liberación. Sí, pero no es un tema que pasa por la opinión de la gente. En segundo lugar... Es un tema jurídico, es un tema legal, y en este caso político, si se le concede la gracia presidencial, que no es lo mismo que un indulto porque no hay una condena firme. Me parece muy bien la precisión que tú estás dando, porque efectivamente en el caso del indulto hay un procedimiento que hay que cumplir, pero lo que nosotros estamos solicitando en esta oportunidad es la gracia presidencial. Y efectivamente, la semana pasada, el presidente encargado, José María Balcázar, había señalado en un medio de comunicación de alcance nacional que él estaba esperando que un jurista, ¿no?, le alcance un informe para poder pronunciarse sobre el tema con la cautela del caso. Y en este contexto hemos recibido nosotros la publicación, porque es un informe que ya existía, ¿cierto?, de un informe de un comité de expertos de la ONU, en el cual hay contundencia respecto a las conclusiones y recomendaciones que da al Estado peruano pidiendo la libertad del presidente Pedro Castillo. Qué bueno que mencione esa palabra, recomendación, porque Correcto. no es un documento vinculante. Sin se embargo, tiene que leer, se puede tomar en cuenta o no. Es importante, por supuesto, porque es un grupo de trabajo realizado por un informe elaborado por expertos, gente muy profesional, correcto, que trabaja en este grupo de la ONU, pero ellos no deciden sobre la posibilidad de abrir la puerta o no a Barbadillo. No es vinculante. Por supuesto, en realidad ningún organismo supranacional puede tomar una decisión en lugar del Estado peruano, que es soberano. Sin embargo, quisiera señalar 3 cosas. En primer lugar, que ningún jurista ha refutado lo que han señalado estos expertos. Todos se han referido al tema de si es vinculante, si es obligatorio o no es obligatorio. Nadie ha dicho, nadie se ha atrevido a desdecir los argumentos que exponen estos juristas. En segundo lugar, que si bien es cierto no es vinculante, el Estado peruano ha participado en la elaboración de ese informe, porque ha realizado sus descargos. Es decir, ha emitido una opinión. No, claro. Y por lo tanto, ya forma parte de este proceso que se ha seguido de estas recomendaciones. Y en tercer lugar, hay precedentes donde el Estado peruano, hasta en 4 casos, no tengo la documentación a la mano, pero ha seguido las recomendaciones de la ONU en materia justamente de carcelería irregular. Por lo tanto, los argumentos de carácter jurídico, si bien es cierto no hay una obligación, están al alcance de la Presidencia de la República. Y en segundo lugar, políticamente, yo creo que es correcto otorgar, ¿no?, la gracia presidencial al presidente Pedro Castillo. ¿Por qué cree que José María Balcázar no se anime y lo hace entonces? Bueno, yo pienso de que él, con la amplia experiencia que tiene, ¿no?, habiendo sido presidente pues, en el sistema de justicia, en el Parlamento, es una persona que ha estado sopesando, porque además es su presidente encargado. Y estamos viendo todos
cómo es que hoy, por ejemplo, en la comisión de transferencia de la presidenta electa, ¿no?, la señora Fujimori, hay al menos 17 funcionarios que están haciendo la puerta giratoria, ¿no?, funcionarios de la señora Boluarte, del señor Yeri, lo cual demuestra pues que el fujimorismo está gobernando en nuestro país. Esa es una de las razones por las cuales el presidente no decide solo. Pero lo sino puede que hacer tiene que- igual, si fuera, digamos, Pero, por una persona supuesto, convencida de que lo que le corresponde a Castillo es la libertad, cosa que a mí no me parece y estoy en total desacuerdo, pero es decisión, facultad del presidente de la República, otorgar indultos, gracias presidenciales, él lo tendrá que ver. Está aterrado, tiene miedo, ¿qué lo tiene amenazado? Bueno, tú bien lo has dicho, lo puede hacer y nosotros le exhortamos y le exigimos que No, lo no haga. pueden exigirle. Pero por supuesto, no, porque no es le una pueden posición exigir. política. Es que no lo pueden- Estamos señalando que más allá, ¿cierto?, del procedimiento, estamos hablando de la gracia presidencial, que es una prerrogativa eminentemente política. Y sí lo exigimos, ¿sabes por qué? Porque públicamente se comprometió. Y en otras oportunidades pronunció, se manifestó diciendo de que estaba de acuerdo con la libertad de Pedro Ok, Castillo. ¿qué Entonces, hay? políticamente sí lo podemos exigir. Ok, ¿qué tanta presión reciben ustedes desde Barbadillo, por parte de Castillo? Porque a mí esta, digamos, desesperación, puedo entender que ustedes apoyen una causa, liberen a Castillo porque consideramos que su estadía en prisión es injusta porque él no cometió un delito que está en primera instancia demostrado que sí efectivamente cometió delito de rebelión, el golpe de Estado no se De ejecutó. conspiración de para conspiración, perdón. El golpe Una de figura Estado, por la que no fue suerte, acusado cuando se a empezó ver, el proceso. pero el delito se dio. Se preparó un golpe de Estado y se anunció en televisión nacional, que no lo pudo ejecutar A ver. y que después huyó pensando que sí le había salido bien, Estimada Juliana, es otra cosa. tú acabas de decir un delito que se ha constatado, y lo que se ha constatado, según ese tribunal parcializado, ¿cierto?, que ni siquiera tenía los pergaminos para sentenciar a un presidente de la República, es conspiración para rebelión, ¿cierto? No es golpe de Estado, ni mucho menos. Y ok, Entonces, y por eso lo han pero condenado por además, conspiración. pero además de eso, hemos visto un proceso de vacancia que ha sido viciado. También hemos visto una detención que ha sido arbitraria y una reclusión en un penal cuando el presidente todavía, ¿cierto?, después de haber sido mal vacado y mal detenido, no tenía ni siquiera una acusación. Entonces no podemos nosotros mirar hacia otro lado ante No, es que nadie tantas está mirando. irregularidades, A ver. porque el informe que ha dado la Comisión de las Naciones Unidas es contundente, ¿no? Y ojo, con votos discrepantes en algunos extremos, pero señala de que hay una detención arbitraria e irregular y recomienda su inmediata liberación. Ok, mi pregunta es, ¿por qué desde Juntos por el Perú, Roberto Sánchez y compañía, usted en el grupo, por supuesto, están tan desesperados? Yo puedo entender, se lo decía hace un rato, no pude terminar de hacerle la pregunta, apoya una causa y trata de luchar para alcanzar ese objetivo, como otras personas que opinan al igual que usted, que Castillo tiene que salir y que si se va a Balcázar y entra Keiko, 5 años no va a haber la luz, digamos, en libertad. No la va a haber, ¿ok? Por lo tanto, el tiempo apremia. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué canje han hecho en campaña? Porque tampoco creo que haya sido gratuito el préstamo del sombrero chotano. A ver, yo creo que si ustedes hacen un seguimiento de la actuación política de Juntos por el Perú y sus principales dirigentes, desde antes que hubiera este acuerdo político electoral, nosotros en las calles ya marchábamos pidiendo la libertad del No, presidente. perdón, Pedro Roberto Castillo. Sánchez había sido ministro, lo dejó solo en Palacio de Gobierno y cuando tocó el momento de votar, lo hizo en abstención. No es que se inmoló por Pedro Castillo, su líder máximo, el que ahora defiende y al que pretende liberar llevando a las masas, a las calles, para Mira, exigir en que le abran las rejas de Barbadillo. En Eso no perspectiva, pasó. la distancia del tiempo nos permitirá evaluar mejor las cosas, ¿no? Ajá. Pero lo cierto es que en ese momento en el cual Roberto tomó esa decisión, el hecho estaba en desarrollo. Y nosotros hemos sido firmes, ¿no? Y la primera fuerza política de izquierda, del progresismo, del campo popular, que levantó, reivindicó la libertad del presidente Pedro Castillo. Y sobre eso se ha venido plegando, hagan seguimiento. Hemos sido los primeros que hemos enarbolado esa bandera porque hemos entendido que no se trata de una persona, se trata de una política, ¿cierto?, que prácticamente se ha convertido ya en una política de Estado durante los últimos 10 años de marginación, de A ver, exclusión. están, me parece, mezclando las cosas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que existe, obviamente, una población mayoritaria, incluso en nuestro país, que evidentemente está abandonada vilmente, estamos de acuerdo. Que Roberto Sánchez ganó en Perú, en territorio nacional, y no Keiko Fujimori, estamos de acuerdo. Que al final lo que determinó el triunfo de la señora Fujimori fue el voto extranjero, ya estamos de acuerdo también, por más de que usted hable de irregularidades. Pero estamos de acuerdo también con que el señor Castillo grabó un video donde anunció el quiebre de la institucionalidad, la toma de las instituciones, la ruptura de un Estado de Derecho y se sentó en la democracia creyendo que iba a tener a las Fuerzas Armadas acompañándolo. Y Mira, cuando se dio cuenta no, que se no. quedó solo, ahí Parece- se fue huyendo a la embajada. Es que eso- Parece que han cambiado de Juliana, porque hace 10 minutos se escuchaba esgrimir
muchos argumentos que cuestionaban este Estado de Derecho. Pero no voy a entrar a discutir ese tema me guste porque... o no, es el Estado de Derecho. Porque, ¿Usted no vio el anuncio de un golpe de Estado? ¿Usted no lo vio? Estimada Juliana... Usted es un hombre inteligente, ¿no lo escuchó? Por supuesto, Juliana, pero... ¿Eso qué fue? Quiero precisar dos cosas. En primer lugar, no es oportuno ahondar el debate sobre los hechos porque el contexto... Pero es que sobre los hechos bueno, es que si ustedes queremos están hablar pidiendo sobre la hechos, hablemos liberación. sobre los hechos. No, ustedes están pidiendo la liberación de una persona condenada. Nosotros apelamos a la aplicación, ¿cierto?, el Pacto Democrático de la OEA. Nosotros estábamos prestándonos para hacer una defensa del gobierno de Pedro Castillo en el Parlamento y fue un acoso sistemático que se dio durante todo el gobierno de Pedro. Había un plan para vacarlo desde antes que él asuma la presidencia de la República. Entonces, pero cometió un delito. Yo creo que cometió un error, pero... No. Es que si queremos hablar de delito... Ya parece defensor de Alberto Fujimori, no fueron delitos, fueron errores. Julián, hay un informe que habla de una detención abusiva, es un arbitraria. informe vinculante, es una opinión. Pero no la descalifica. Nada la descalifica. Entonces, ¿tiene o no tiene razón? Muchas. ¿Tienen o no tiene razón? Para mí no. Bueno, Para es su mí opinión. No. Es que no, porque me estoy basando en el video donde veo al que era presidente de la República anunciando un golpe de Estado. Estás descalificando a juristas internacionales. No estoy descalificando a nadie. Es que estás diciendo que su opinión no tiene validez. ¿Quién ha dicho y ellos eso? son especialistas. ¿Quién ha dicho eso? Ellos son especialistas ¿Quién en ha la dicho materia. eso, señor Y ellos Zunini? lo que han señalado... ¿Quién ha dicho? A ver, paremos. ¿Quién ha dicho que yo estoy descalificando la opinión? Me he referido a ellos como grandes profesionales. Tienen una lectura que yo no comparto. Punto. Bueno. Para mí hubo el anuncio de un golpe de Estado. Que no se haya ejecutado no quiere decir que no se haya preparado. Que no se haya elaborado con anticipación para quebrar un Estado de Derecho, como lo hizo el 5 de abril de 1992, porque fue casi un copy-paste, una imitación de lo que vimos y vivimos en el 92 con Alberto Fujimori. Eso puede ser discutible, pero el presidente como tal tiene competencias y prerrogativas para establecer medidas excepcionales, en primer lugar. Es decir, no se le puede acusar de golpista por establecer medidas excepcionales. En segundo lugar, nunca tuvieron los votos para vacarlo. En tercer lugar, siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, fue detenido con arma de guerra en mano delante de todos los peruanos. Fue recluido en un penal sin tener una acusación fiscal. Eso está mal hecho. Y esa es la razón por la cual nosotros pedimos la libertad del presidente. O sea, lo que está diciendo es que, ok, la condena vino mal, porque se presentaron una serie de irregularidades en la manera como se plantea la acusación, pero no está negando que se anunció un golpe de Estado. Es que en el informe también se señala que un presidente, teniendo la posición de gobierno, claro, en teoría, en este país el presidente es el que gobierna y el que manda, ¿cierto? No puede ser acusado de dar un golpe de Estado porque tiene prerrogativas de la institución presidencial para dar medidas excepcionales. Entonces, ¿por qué condenan ustedes el golpe de Estado de Fujimori y no el de Castillo? Si porque allí se consumó una militarización de los poderes del Estado. Pero eso es lo que quería Castillo. Por las Fuerzas Armadas. Pero eso es lo que quería Castillo. Pero eso no sucedió. Porque y Castillo... no se le puede sentenciar a una persona por un escenario de supuesto ficticio. Entonces están defendiendo a un expresidente con corazón golpista que no respeta la democracia. Juliana, lo que nosotros estamos defendiendo es una detención arbitraria que ha perjudicado a un presidente electo por la mayoría de los vamos peruanos. con la marcha de mañana. ¿Están logrando movilizar gente del interior del país? ¿Usted cree que vaya a ser una movilización multitudinaria? Mira, yo creo que es una causa justa. ¿No? Ciertamente ya estamos volteando la página del proceso electoral, pero sigue en el corazón del pueblo el reclamo, la bandera por la libertad del presidente Castillo. Y efectivamente es una coyuntura especial, porque creemos que hubo un compromiso público que el presidente encargado José María Balcázar, que además fue electo en la bancada que lideró el presidente Pedro Castillo, debe cumplir con la ciudadanía peruana. Bueno, entonces se suma evidentemente a lo que solicita Jaime Quito, ¿no? Senador electo de Juntos por el Perú, que está solicitando la renuncia del ministro. Por supuesto, de Justicia. Abiertamente parcializado, ¿no? Como muchos de los funcionarios que están formando parte del día de hoy de este gobierno, empezando por el señor canciller. ¿Y cree que eso pase? Bueno, es una prerrogativa del presidente. A nosotros solo nos queda exhortarle. ¿No? Y si no sucede, ¿qué va a pasar? Porque no me puede negar que no hay presión de parte de Pedro Castillo. Es como que Roberto Sánchez, te presté mi sombrero, hiciste campaña buscando el voto castillista y ahora no logra sacarme de la cárcel. No puede haber presión donde hay convicción. Nosotros estamos convencidos que lo que estamos defendiendo es justo. Okay. Y voluntariamente estamos arreando esta bandera y pase lo que pase, no vamos a bajar. No vamos a bajar esta bandera porque consideramos que es justa. De acuerdo, y se respeta, pero son conscientes de que sale de Palacio de Gobierno Balcázar y que durante 5 años Keiko Fujimori jamás le daría ni la gracia presidencial y si mañana hay una condena firme, un indulto a Pedro Castillo. Será responsabilidad de la señora Fujimori, pero en realidad no esperamos mucho de su gobierno. Pero hasta ahora no vemos ninguna señal que nos diga... Todavía no son gobierno, gobierno. Pero ya, bueno, en teoría, ¿no? En el papel no son gobierno, ¿cierto? Bueno, sí, pero en la práctica, todo lo que estamos viendo en el Parlamento, que tú lo acabas de exponer minutos antes, es muy preocupante. Sí, no, de acuerdo. Y además, pues, en un gobierno que pinta ya de autoritario y en el cual mínimo interés tienen por los derechos humanos, efectivamente no podemos tener una expectativa de que haya gracia presidencial para una persona que además desde un principio fue considerada enemigo y fue discriminado, ¿no? Como presidente. Eso es cierto.
Eso es cierto y no se lo puedo negar, pero hay cosas que sí yo de ninguna manera puedo suscribir. Pero sí hacerle más preguntas, evidentemente. ¿Cree que esto que está sucediendo sea excusa lo suficientemente fuerte, políticamente hablando, para que el señor Sánchez condicione la posibilidad de sentarse a conversar con Keiko Fujimori? No es una excusa. Nosotros estamos donde estamos porque ejercemos una representación. Y hay dos cosas muy importantes, además de una amplia agenda, evidentemente, de gobierno, de Estado, que nosotros hemos impulsado como Juntos por el Perú, pero hay dos temas importantes que el electorado, o que ha permitido que el electorado nos dé su confianza. Uno es la libertad del presidente Pedro Castillo y otra es justicia y reparación para las víctimas del sur. Y evidentemente, si nosotros representamos y tenemos un rol que nos ha encargado la ciudadanía, tenemos que ser leales a ese encargo. Y sobre las víctimas del sur, casualmente, en los últimos discursos de la presidenta electa, habla mucho acerca de la importancia de construir, de llevar cemento, ladrillo a Hilo, Moquegua, Tacna, Puno, Juliaca, Arequipa, donde casualmente sabe que la tiene muy difícil. En campaña ni siquiera podía poner un pie y sus reuniones eran cuasi clandestinas porque había un rechazo popular que continuará seguramente. Y que no solamente tiene que ver con la ausencia del Estado en términos de infraestructura, sino que tiene que ver con este centralismo, este clasismo y esta política discriminatoria que se ha tenido hacia la mayoría de los ciudadanos que son considerados de segunda. Y yo hace algún momento refería el tema discriminatorio, no solamente por Pedro Castillo, porque sí, Juliana, hay una clase política que a través de un discurso viene legitimando que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en nuestro país. Toda la razón, al punto de que querían eliminar el voto de las mesas 900 porque, claro, como son aquellos que viven en las zonas más alejadas porque van a tener el mismo derecho del que vive en San Isidro, en San Borja, en Miraflores. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no puedo defender pero a lo causas. que yo quería concluir es a que eso es lo que representa el castillismo. No solamente es Pedro Castillo, es ese sentimiento de lucha contra la discriminación y contra el hecho que se quiera establecer que aquí hay gente que no se le escucha, se le gobierna, ciudadanos de segunda, que no existen pueblos, como dijo algún momento Antero Flores Arau, no existen pueblos olvidados del Perú. Entonces, ese discurso, ¿no?, se ha venido afirmando sin importar al mandatario de turno, se ha venido afirmando, ¿no?, desde una clase política centralista que está de espaldas al país. Sí, pero eso podría ser, digamos, capturado, ese sentimiento tan real y que debería de ser tan validado por alguien que no haya cometido pues un delito y detenido en flagrancia como el señor Castillo. Hay muchos otros representantes, creo yo, ¿Como quiénes, por defensores. ejemplo? No te corresponde a mí decirlo. Es que tú me has dicho, podría ser, sí podría ser. Cualquiera pero hoy, que no haya cometido un delito y que defienda los derechos humanos. Pero hoy Juliana lo representa, Pedro. ¿Usted cree? Sí, bueno, por para supuesto, usted, para porque mí no. los datos son irrefutables. Ok, no, porque si fueran... Refiero a los digamos, datos, estamos hablando de es que representación. yo también, se habló de representación, Estamos y hablo de hablando datos. de percepción Roberto ciudadana. Sánchez hubiera La ganado las ciudadanía elecciones. lo ha ganado en el territorio nacional. La ciudadanía percibe, ¿cierto?, que Pedro Castillo es inocente. Con un porcentaje, Sánchez, bastante menor que lo obtenido en regiones por